Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar al general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad. Lo invitamos a un diálogo para conocer estos primeros pasos que se han dado con el nuevo gobierno para enfrentar la actual situación de inseguridad que vive el país, que no es fácil, es complejo y difícil. Entrevista con el colega Gonzalo Ruiz. El presidente Daniel Noboa hizo algunos anuncios. En el tema de seguridad queremos ilustrar un resumen de ello. Hemos capturado a líderes de bandas estas últimas semanas, de las más importantes. De una de las bandas, la cual ya comunicaremos, hemos hasta recibido una solicitud de acuerdo de paz. Pero esa carta, ¿qué significa? Significa que algo estamos haciendo bien, o bastantes cosas estamos haciendo bien. O que se sienten acosados. O que ya no tienen la protección capaz dentro de las fuerzas de orden. Bueno, la infiltración existe. Y ya tiene que empezar a existir vergüenza pública cuando un funcionario está asociado con el crimen organizado. El fiscal suelta a un líder de una banda, lo publicaremos pues en los diarios, saldremos pues en todos los canales. Un funcionario está asociado con el crimen organizado. Que la gente sepa que ese fiscal, que ese juez, a pesar de que policías y militares se jugaron la vida en esa lucha, vinieron y lo soltaron. Tiene que empezar a existir la vergüenza pública de esas personas. También debemos de comunicarle al pueblo cuáles son los líderes de estas bandas. En el gobierno pasado el indicador de éxito era cuántas toneladas habían incautado. Mi indicador de éxito tiene que ser que no estén cerrando ya negocios, que no haya muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que haya más paz y que no haya vacunas, que haya más orden en las cárceles, que se controle y se regule cualquier planificación que se haga desde las cárceles, que haya control en los puertos y fronteras. Se va a intensificar control de cárceles, control de rutas, control fronterizo, radares. General Wagner Bravo, muy buen día. ¿Cómo afrontar este momento con estos primeros anuncios desde el presidente Daniel Noboa? Buenos días, Miguel, y a quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio. Recordemos de que el problema de violencia que tiene el país no es un problema coyuntural. No es un problema, como lo había dicho yo, de que vamos a cambiar de gobierno o de presidente y la solución estaba dada. Esto es un problema que tiene larga data y también va a tener mucho tiempo en que lo podamos solucionar. Pero lo que sí tiene que estar consciente es que cada gobierno tiene que comenzar a hacer y hacer lo que debe ser en su momento para poder ir bajando los índices de violencia. Las acciones que ha hecho hasta el momento el gobierno nacional es simplemente una reorganización de la cúpula militar y de la cúpula policial. Y también está en determinarse si es que existe un solo ministerio de gobierno y el Ministerio del Interior. Desde mi punto de vista debe haber dos ministerios, porque gobierno se dedica más a la parte política e Interior se dedica a una de las preocupaciones más grandes que tiene el país, que es la violencia, en cuanto a el permitir los medios, la organización y la administración de Policía Nacional para que puedan hacer sus acciones policiales, que es lo mismo que sucede con el Ministerio de Defensa, en donde el ministro, que es político administrativo, va a la parte administrativa y el jefe del Comando Conjunto que tiene las acciones correspondientes. Hasta el momento se nos había indicado a lo largo de la campaña que había un plan Fénix. Ese plan Fénix todavía no lo conocemos, ni lo vamos, creo, a conocer porque debería ser reservado y debe haber estrategias puntuales para cuáles hacerlas. Pero lo que sí estamos conscientes es de que no tiene que haber una curva del aprendizaje. Hay que hacer las acciones ya, hay que hacer las acciones que se van complementando. En cuanto a lo que se va a hacer en las cárceles, hay un diagnóstico, hay un censo, ha habido un trabajo, y hay una razón de qué es lo que se tiene que hacer en el sistema carcelario para poder dar una pacificación en ese sistema. En cuanto a que hay un plan de seguridad integral que fue aprobado en primera instancia por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, tiene que haber una ratificación en el nuevo Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿Y por qué un plan de seguridad integral, Miguel? Porque no es solamente más policías y más militares, esto es muchas de las acciones. Lo que acaba de decir el presidente Noboa, esto también involucra al sistema de justicia, también involucra a la judicatura, también involucra a los medios de comunicación, involucra a salud, porque si pensamos en que vamos a policializar o militarizar la seguridad,
simplemente estamos trabajando coyunturalmente. Aquí hay que trabajar en la estructura, a eliminar las causas estructurales. Y es por eso que en el momento el Ecuador tiene 3 amenazas a la seguridad nacional y una prioridad de lucha: la amenaza contra el crimen organizado, la amenaza contra la minería ilegal, la amenaza contra el terrorismo y la prioridad de lucha contra la corrupción. Entonces, si esos elementos están amenazándole al país, a su seguridad, son los que tenemos que actuar. Desde luego que tenemos que seguir haciendo, o técnica el Ecuador, seguir haciendo los análisis correspondientes para ir adaptando las estrategias y las acciones, como fundamentalmente las políticas, hacia lo que se debe hacer en un determinado momento. Recordemos que el expresidente Lasso había indicado lucha frontal y no se va a negociar con los delincuentes, que desde mi punto de vista no se debería negociar. Pero como lo ha dicho el presidente Noboa, y hay una carta de alguien que quiere imponerle su voluntad al Ecuador, desde mi punto de vista, porque pone sus condiciones para hacer una paz. Pero la paz tiene que ser simplemente: aquí dejamos las armas, aquí estamos privados de la libertad y nos atenemos a que si estoy privado de la libertad, ¿qué es lo que el Estado quiere hacer con mi rehabilitación? Yo no puedo poner condiciones. Desde luego que el sistema de rehabilitación no está funcionando de la mejor forma porque hay un gran alto índice de corrupción y que en el gobierno del presidente Lasso se habían desvinculado cerca de 280 personas que habían estado en este sistema corrupto, pero hay que seguirlo trabajando. Es decir, el problema de violencia que tenemos amerita que lo mejor podría ser analizar lo que se ha hecho y ver cómo se mejora lo que se ha hecho. No podemos iniciar siempre de cero. La estrategia del presidente Noboa tiene que, desde mi punto de vista, analizar en qué situación se ha recibido y qué es lo que se tiene que hacer para continuar en este proceso. Este no es un proceso, como digo, que se va a terminar en 1 año y medio, Miguel. General Wagner Bravo, estos primeros anuncios usted ha señalado, y efectivamente aquí tiene que haber una política integral en donde tiene que juzgarse, porque aquí puede haber una buena actuación en el desbaratamiento de bandas, pero la justicia le saca violando incluso ley expresa o acciones constitucionales, habeas corpus, acciones de protección, medidas cautelares que echan abajo el trabajo. ¿Le parece bien el que se difunda, se conozca de cuerpo entero a los actores de la justicia, como hoy está evidenciado ese vergonzoso órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura, publicar a jueces y fiscales que actúen en beneficio de la delincuencia, al crimen organizado o la delincuencia política? Miguel, nosotros ya pasamos de ese nivel. Recordemos que muchos de el juez que le regresó al señor Fito de la cárcel de La Roca a la regional, ya lo conocimos por los medios de comunicación. ¿Y qué ha pasado? No, absolutamente nada. Muchos de los jueces que han dado prelibertad, inclusive en casos de corrupción, como se dice, de cuello blanco o de altas esferas, ya los conocemos, los han puesto una multa, los han destituido. Por ahí había ahí un juez que a los 3 o 4 años le reincorporaron. O sea, eso ya realmente no tiene un efecto real, porque desde mi punto de vista y con respeto a quienes nos escuchan, se ha perdido el sentimiento de ética, de responsabilidad, de lo que precisamente se dice que la vindita pública le va a cuestionar. Ya esas personas que son de una u otra forma parte del crimen organizado, porque el crimen organizado es la organización temporal o permanente de algunas personas que cometen delitos, y esto es un delito. El no permitir que los delincuentes vayan a la cárcel con las pruebas correspondientes, con los informes correspondientes, es un delito. Y todo esto lleva a un negocio económico en donde el crimen organizado hoy tiene muchos recursos. Si le pueden pagar a un fiscal, le pueden pagar a un juez para que pueda dar una libertad, un traslado de un lugar a otro o cualquier otro tipo de medidas que eviten que vaya a la cárcel, son parte del crimen organizado. Pero eso ya pasó. Ya se les ha publicado, muchos de esos señores jueces, como digo, siguen actuando, siguen dando sus veredictos en beneficio de que no se pueda hacer una acción eficaz de ponerlos a privados de libertad para que ya no sigan cometiendo delitos. Entonces quiere decir, y tú lo dijiste hace un momento, Miguel, hay que volver a la formación del ser humano.
en todas las profesiones, con respeto, vuelvo a repetir, en todas las profesiones, en donde prime la ética, primen los principios y valores, prime el patriotismo, primen el que saber que voy a una función pública no es para hacer corrupción, sino para poder apoyar al desarrollo y a la seguridad del país. Pero tú lo acabas de decir, que hay muchos juristas que quieren ser profesores de universidades simplemente por poner en el currículo, cuando la función de maestro, no de profesor, yo voy a poner una función de maestro, es la de formación del ser humano, mujeres y hombres, que nos permitan tener los principios y valores que ante una coima, que ante una amenaza inclusive de muerte o de vida, como lo está haciendo la fiscal Diana Salazar, continúen y sigan y no cejen a que les han amenazado, les han coimado y no permitan que realmente todo el sistema funcione. Porque se ha capturado, como bien lo ha dicho el presidente Noboa, como bien lo había dicho el presidente Lasso, a muchos cabecillas. La idea de un plan que se tiene es irse hacia las estructuras superiores del crimen organizado. Pero si se les captura, se presentan las pruebas e inmediatamente salen libres, no podemos hacer absolutamente nada si es que no nos ponemos en una concertación. Ahí el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, había y tiene, no sé si continúen, unas mesas de trabajo para ver cómo se analiza el sistema de justicia para apoyar a todo el sistema de seguridad. Inclusive ahora tenemos jueces de anticorrupción que tienen que tener la seguridad del caso, que tienen que seguir trabajando, que en un determinado momento no están actuando desde los lugares de las diferentes provincias, sino centralizados. Es decir, hay que seguir sumando acciones para volver a tener esos niveles de tranquilidad que lo queremos. Por eso, como digo, es el concepto de seguridad integral, Miguel. General Bravo, usted decía que sí se ha hecho, efectivamente sí se ha señalado, pero quizás una actuación más permanente que busque el escarnio público desde el Estado, desde el gobierno central, enseñar quiénes son los actores. Y podemos citar jueces, muchos no conocen al juez de Montecristi, al juez de Yaguachi, al juez de La Concordia, al juez de Portoviejo, que atendieron contra ley expresa medidas constitucionales. Hacer escarnio, por lo menos. Cierto es que eso no soluciona, pero que el país conozca quiénes son estos jueces y fiscales, insisto, para hacer escarnio de quienes están burlando a la justicia y favoreciendo o al crimen organizado o a los delincuentes políticos. Miguel, ayer veía que hay una campaña, según lo han puesto en la prensa, de operaciones psicológicas de la zona 8, me parece que pues por la Prosterina, contra militares y policías, en donde los delincuentes les amenazan a los policías y a los militares en que les van a matar, en que les van a atentar contra su familia. Es decir, creen tener el poder los delincuentes para poder amenazar a la fuerza pública. Y no es a la fuerza pública, no es al policía bravo, no es al soldado bravo, al coronel o al general bravo. Es al Estado los que están haciendo. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos que cambiar de alguna u otra forma la Constitución, mejorar el Código Orgánico Integral Penal, Miguel. Porque en la prensa, en los medios de comunicación, no se permite ponerles a los delincuentes su rostro. Entonces, si no podemos identificarlos a los delincuentes, Miguel, que son los que han cometido una inconducta, que yo no la he cometido, ha cometido el delincuente una inconducta y por lo tanto la sociedad tiene que conocer quiénes son para que mañana, si es que no lo podemos meter a la cárcel y privarlo de la libertad para que se regenere, porque ese es el sistema de rehabilitación, ¿cómo podemos nosotros pensar que eso vamos a hacer con los jueces? ¿Cierto? Y que no va a pasar absolutamente nada. Cuando a los policías y a los militares sí se les permite y se les toma fotos y se les saca en videos y muchas otras cosas más. Pero si a los delincuentes no los conocemos. Y es por eso que entran 50, 40, 30 veces de la cárcel como que fueran a comprar pan para el desayuno. E inmediatamente ellos están afuera y están otra vez conviviendo en la sociedad. Pero la sociedad no los conoce, entonces yo creo que hay que iniciar desde ese punto. Y la otra, como digo, Miguel, en el escarnio público que
para mala suerte y con respeto, muy pocas personas ya han perdido esos principios y valores de tener la vergüenza ajena que la decíamos. Entonces, mejoremos el Código Integral Penal para que el Consejo de la Judicatura pueda meterles presos a estos jueces, para que se pruebe que realmente están actuando en contra de los ecuatorianos, no están actuando en contra del sistema de justicia. Porque una persona que comete una inconducta no es que el sistema de justicia le pone preso, es la sociedad que aprobó la Constitución, que los asambleístas que con la venia de los ecuatorianos aprobaron el Código Integral Penal, los que le están poniendo una sanción de privación de libertad. Y hay que privarles entonces de la libertad, porque si no, una sanción administrativa que hace a los jueces o a los fiscales del Consejo de la Judicatura, que le suspenden cierto tiempo, que entre en un proceso de evaluación, no nos ha servido. Eso ya es una experiencia que tiene que mejorar. Entonces, pues tendrán que ir a la cárcel si se ha probado sus inconductas. El problema, como digo, Miguel, es que tenemos que volver a lo que se puso cuando declaramos la prioridad de la lucha contra la corrupción, que el sistema educativo vuelva a formar seres humanos, con principios, con valores, que entendamos qué es la ética, que tengamos qué es la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, que son eventos de donde el tejido social comienza a conformarse de otra forma y no pensamos, desde mi punto de vista, con respeto, vuelvo a repetir, de que todo lo que es ilegal es bueno. Hay un adagio popular que dice, echa la ley, echa la trampa, hay que violarla, y no puede ser así. Por eso es que esta Constitución de derechos hay que entenderla de buena manera. El derecho de Miguel Rivadeneira termina cuando inicia mi derecho. O si se sobreponen, hay que respetar el derecho del uno del otro. Pero aquí pensamos que porque tengo el derecho, incluido a incendiar las calles porque es la protesta social, violo los derechos de todo el mundo. No puede ser así, no puede ser así. Tenemos que volver a tener una constitución desde la visión de derecho, en donde todos respetemos la norma de convivencia que la hemos puesto nosotros mismos y que no pueden ganarnos un grupo de crimen organizado, de malos jueces, de malos fiscales, de malos guardias de seguridad en la penitenciaría, de personas corruptas en todos los niveles. No nos pueden ganar. Yo creo que el 99.9% de los ecuatorianos somos mujeres y hombres de bien y hacia esa lucha tenemos que ir, Miguel. General Bravo, otro de los anuncios que hiciera el presidente Daniel Noboa es la revelación de cartas que han hecho jefes de bandas. Quizás, como publica hoy Diario El Universo, antes de dialogar con bandas se debe exigir la entrega de las armas. Si dicen ellos que quieren contribuir a la paz, el argumento de una carta de quienes están en la violencia, simplemente no debieran entregar las armas y demostrar si esa es la intención real para buscar la pacificación del país. Miguel, si yo he perdido mi libertad y me trasladan por mi seguridad de un centro carcelario a otro, por la seguridad de los PPLs, porque también son seres humanos y el bien jurídico a defender es la vida, y se le traslada porque ellos están a órdenes del Estado, en este caso el Sistema Nacional de Personas Privadas de la Libertad, e inmediatamente yo pongo a mis abogados con los recursos que los generan los que están adentro de la cárcel y afuera de la cárcel. Porque lo que hay que comprender, Miguel, es que aquellas personas que están privadas de la libertad no son unas personas individuales. No son posiblemente tú, yo, con respeto, disculpa que lo ponga de ejemplo, que caemos mañana presos y posiblemente no hay quien nos dé el soporte correspondiente a más de nuestra familia. Cuando un miembro de una banda cae en la cárcel, tiene todo un aparataje afuera y tiene todo un aparataje adentro que le recibe. Entonces, si queremos eliminar y queremos hacer supuestamente la paz, el Ecuador no hace la paz con delincuentes. Los delincuentes tienen que entender de que simplemente han cometido, vuelvo a repetir, una inconducta, una violación a la ley y tienen que estar privados de la libertad. Por lo tanto, ellos tienen que decir, señor, aquí estoy, rehabilíteme. Sí, me pareció leer en la carta que piden mejor salud, mejor educación, pero si ellos son los que no permiten que eso suceda, especialmente en la penitenciaría litoral, en donde hay algunos bloques que cada uno quiere controlar. ¿Y por qué quieren controlar? Porque tienen miedo de matarse entre ellos mismos. Entonces, ¿de qué sirve de que mañana un grupo diga, yo voy supuestamente a deponer las armas, cuando al frente tiene otros
¿Cuántas veces, y creo que Fuerzas Armadas y Policía en el gobierno anterior hicieron como 32 intervenciones, y sigue habiendo corrupción y sigue habiendo armas? No solamente para ellos ejercer la presión, sino para autocuidarse. En este caso, desde mi punto de vista, lo que tienen que hacer, y no es que nos vengan a entregar, como recordarás tú, Miguel, en la década del 80, Alfaro Vive, o lo que le ha pasado a las FARC, que entregaron una parte de las armas y las armas siguen estando en Colombia y las armas seguían estando en manos del Alfaro Vive de la época de los 80, que se hace una ceremonia en que se entregan unas armas viejas y aquí no ha pasado nada. Aquí realmente, si es que ellos quieren hacerlo, pues simplemente lo hagan, no lo publiquen. ¿Por qué tienen que publicarlo? Es como imponerle al gobierno, decirle, señor, yo voy a hacer la paz, pero con estas condiciones. Cuando el Estado, el gobierno, conoce que tiene que hacerse una reingeniería total en el sistema de rehabilitación, Miguel, no solamente una cárcel de alta seguridad, hay que eliminar toda la corrupción que existe, hay que institucionalizar algunas disculpe el redundo, instituciones del país. Porque no es solamente de dar 2, 3 o 4 o 5 medios. Tiene que entrar en el Consejo de Seguridad Pública del Estado la responsabilidad y el involucramiento de la Asamblea. ¿Qué necesitamos exactamente en este momento? No hay una ley de interdicción aérea, Miguel. Entonces siguen volando por el territorio nacional todos aquellos delincuentes que llevan coca y traen dinero. No hay una ley de control de precursores, Miguel. No hay una ley y una acción para la minería ilegal, pero que sea un delito real. Entonces, ahí entra la Asamblea, ahí entra el sistema de justicia, ahí entra el Ejecutivo, ahí entra la sociedad ecuatoriana, en donde hay que diferenciar, Miguel, entre la seguridad ciudadana, que es responsabilidad en cierta forma de todos los ecuatorianos, en donde ya nos reunimos con los presidentes de las juntas parroquiales, con el presidente de la AME, con el presidente del CONCOPE, para que desde ahí vaya la seguridad ciudadana. La Ley de Seguridad Pública del Estado determina de que hay unos consejos de seguridad provinciales. Hoy el presidente Noboa ha puesto a ex militares y ex policías en las gobernaciones. Eso quiere decir que como representantes del Ejecutivo, ellos tienen que manejar este Consejo de Seguridad Provincial, seguridad ciudadana, porque no le podemos permitir o pedir al ciudadano que vaya a pelear contra el crimen organizado. Esa es función de policía y en cierta forma del terrorismo de Fuerzas Armadas. Pero el sistema tiene que ser coordinado, el sistema tiene que ser planificado, el sistema tiene que ser evaluado y tiene que haber un seguimiento. Pero lo que tenemos que tener claro, Miguel, en este momento es cuál es la política pública. Ante esta carta, que bien la dices tú, que le han presentado al presidente Noboa, el presidente Noboa debe pronunciarse. ¿Va a negociar o va a negociar o no va a negociar? En el gobierno anterior, siendo una política de Estado por la máxima representante del país, el expresidente Lasso, no se negocia, señor. Hoy necesitamos conocer que nos diga el presidente Noboa, no que le han mandado una carta, sino cuál va a ser su política. ¿Cuál va a ser su política si hay una lucha frontal contra el narcotráfico? Si hay una lucha frontal al declararle la amenaza contra la minería, si hay una lucha frontal y prioridad contra la lucha contra la corrupción o contra los actos terroristas y muchas otras de las acciones del crimen organizado. Ahí quiero recordar, Miguel, que el crimen organizado es una organización de personas que cometen delitos con un bien particular y personal económico. Y al ser económico, Miguel, es como la crisis que tenemos en este momento, los ecuatorianos, que es económica, por eso va esta ley que quiere crear empleo y algunas otras situaciones. Ellos también, los delincuentes, van a tratar de mantener su negocio. Si es un negocio lucrativo que les ha dado muchísimo dinero, mucho del que está blanqueado también a lo largo de todo el sistema financiero y en la economía formal e informal de los ecuatorianos, ¿crees, Miguel, que ellos lo van a dejar? Si seguimos teniendo al norte, y me imagino que en las 2 horas que conversó, al parecer, el presidente Petro con el presidente Noboa, deben haber analizado cuál va a ser la política o cuál es la política del presidente Petro para la erradicación de las plantaciones de cocaína en Colombia y también algún rato en el Perú, porque eso son parte de nuestros males, no es solamente la base. Yo siempre he dicho que es la base porque sigue viniendo cocaína de allá, pero hay otros problemas que conllevan al crimen organizado en el país, como digo, minería, tráfico de armas, los migrantes.
hemos estado y hay un plan de trabajo para determinar cuáles son los coyoteros, esos objetivos de alto valor, porque de nada sirve que cojamos o nos cojan en la línea de frontera Estados Unidos-México a los ecuatorianos y nos devuelvan, cuando aquí hay un negocio rentable para los coyoteros, porque las personas que quieren migrar no lo hacen individualmente. Entonces hay un arduo trabajo y necesitamos saber exactamente cuál va a ser la política del presidente. No necesitamos saber por reserva cuál es la estrategia, porque no hay que contarles a los delincuentes qué es lo que vamos a hacer, pero sí una política macro en donde, desde mi visión, todos los ecuatorianos cómo vamos a apoyarle al presidente ante esta visión para que todos logremos un territorio de paz en el corto y ojalá, perdón, en el mediano y en el largo plazo, y ojalá en el corto plazo. El periodo del presidente es muy corto, pero tiene que seguir haciendo las acciones para llegar a ese gran objetivo nacional permanente. Cultura de paz, que es lo que estás haciendo tú, Miguel, en este momento. Permitirnos dar nuestras opiniones para ir formando el criterio de una cultura de paz de los ciudadanos. Una seguridad integral que nos permita tener la democracia que queremos, porque el crimen organizado amenaza a la democracia si comienza a infiltrarse por todas partes, y libre de corrupción, que ya está como prioridad. Hay un concepto de seguridad humana y un concepto de seguridad integral que hay que fortalecerlo, Miguel. General Bravo, a propósito de la tarea que cumple tanto Fuerzas Armadas como la policía, déjeme decirle, hay un malestar, especialmente en Fuerzas Armadas, porque no se les paga el salario, especialmente a los pasivos, la pensión, que contrasta con la Policía Nacional, en donde conocemos si se les ha pagado. Ahí se hizo la provisión de recursos, pese al serio problema que han tenido de una estafa de 950 millones aproximadamente al ISPOL. En el caso del ISPA, incluso el general Wagner Bravo fue vocal del ISPA, y podemos pasar revista de los hechos anteriores, cuando hubo una deuda que llegó, si mal no recuerdo, a 542 millones de dólares. Luego, en los gobiernos siguientes, incluso en el del presidente Lasso, se canceló sin llegar a la totalidad. Pero hay un problema serio. Precisamente hoy, en las próximas horas, está previsto que se reúna el directorio del ISPA para ver qué hacen. Algunos viven con la pensión, otros quizás han tenido algo de ahorro que les permite sobrevivir. Pero es un problema serio. Más aún, diciembre hay que pagar 2 sueldos, el sueldo normal y el 13º. ¿Qué está pasando con el ISPA? ¿Por qué no se cumple con esto que ya hemos visto algunas acciones en Guayaquil, algo en Quito, de reclamo para que se cancelen las pensiones a exmiembros de Fuerzas Armadas? Miguel, nosotros decimos en servicio pasivo, soldado un día, soldado toda la vida. Conocemos y estamos más que involucrados en la situación económica del país, pero los soldados de honor, yo creo que somos, si no me equivoco, el 100% vivimos de la pensión, incluido quien habla, vivimos de la pensión. Y ya van 6 días en los que, si no tuviera, como debería ser una previsión para poder subsistir con mi familia los primeros días a que nos paguen, simplemente deberíamos estar en la calle pidiendo caridad. Y eso no se puede permitir a aquellos soldados que le han dado gloria al Ecuador y en representación de los ecuatorianos, porque no es que hemos ido a la victoria del CENEPA porque nosotros queríamos, es en representación y en defensa de todos los ecuatorianos. Y oh sorpresa que hoy se nos trata como la última rueda del coche. Eso es responsabilidad del ministro de Defensa, y lo pongo claramente, porque eso dice la Ley de Defensa Nacional. Responsable de la administración, como presidente inclusive del Consejo Directivo del ISPE, del ministro de Defensa, quien debe hacer las acciones correspondientes para que haya los recursos que lo pueda pagar. Y por lo tanto, el sistema de seguridad social de Fuerzas Armadas en este momento está en cierta forma crítico. ¿Por qué? Porque no tiene liquidez. El RIN, que es el seguro que nos paga pensiones,
tiene una deuda aproximadamente de más de 300 millones de dólares y que no es producto del presidente Lasso, no es producto del presidente Noboa, es producto de los anteriores presidentes. Hay una deuda del 60% de no pago para el apoyo, como al 40% que se le da al IES para poder completar la pensión de los militares del año 2016 y, si no estoy mal, 2017, no tengo en este momento. Claro, si me permite, de lo que recuerdo, entre el 2003 y 2017, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se dejó de dar el aporte. ¿Y qué hizo el ISFA? Tuvo que pagar para cumplir con sus miembros del servicio pasivo, pero ahí hubo un desfase. Entonces creció esto, no se ha igualado el pago, y ahí está el problema cuando no se cancela mensualmente. Así es, Miguel, el gobierno de la Revolución Ciudadana realmente no pagó, no le daba los recursos del 60% al ISFA y teníamos que pagar de recursos propios para no estar impagos con nuestros afiliados y nuestros servicio pasivo fundamentalmente. Claro, pero ahí se hizo un hueco enorme. Ahí se hizo un hueco enorme. Solidario, llegó la deuda a cerca de 700 millones. Algo pagó el señor presidente Moreno y el presidente Lasso ha pagado cerca de 320 millones de dólares de esa deuda que no era de ese gobierno y estaba en cierta forma al día de los monumentos que tenían que pagarse mensualmente. Hoy la deuda sigue estando, pero como digo, esto es responsabilidad del señor ministro de Defensa, que tiene que hacer las acciones, no el día que nos falta la plata para pagarlos. Eso se tiene que hacer anteriormente. Hay familias que están esperando el poder pagar la luz, el poder ir al supermercado. Aquí yo vivo cerca, Miguel, con respeto a quienes nos escuchan, del hipermarket. Y el fin de mes está lleno el hipermarket, porque es cuando todo el mundo cobra. Es así como funcionamos los ecuatorianos. Y otra sorpresa, que hoy hay cerca de 49,000 familias de ecuatorianos, de soldados de honor de la patria, que no han cobrado su pensión. Por eso lo exigimos. Por eso el reclamo de muchos de los compañeros en Quito, en Guayaquil y en otras partes del país. Hoy el Consejo Directivo del ISFA se va a reunir, pero no pueden salir después de esto a decirnos que no hay dinero. Tienen que tener ya los recursos para que se los cumpla. Y por lo tanto, hay que seguir fortaleciendo el pago de esa deuda que le permita, como siempre se ha hecho en el sistema de seguridad social, Miguel, el tener 3 o 4 meses de previsión para poderlo pagar, como lo ha hecho el ISPOL. Tenemos que tener esos 3 o 4 meses, es decir, que tenemos que tener aproximadamente cerca de 180 millones de dólares en inversiones de corto plazo, que ante una demora, que debe ser una demora, Miguel, de no más de 3 o 4 días que haga el Estado en transferir los recursos, se le pueda pagar a tiempo. Pero no puede ser que cuando se paga con los recursos propios por este colchón que se tiene, le tengamos ya al 7 de diciembre y no se pueda pagar a los militares. Eso es una inconsecuencia, tomando en cuenta esto debiera resolver ya el Consejo Directivo del ISFA. ¿No preside el ministro de Defensa y su delegado? Esto, llegamos más arriba, Miguel, esto es función del presidente de la República, que está, y lo ha dicho el ministro de Defensa, que los soldados, las Fuerzas Armadas, que nos agradecen, que nos felicitan, a los que están en servicio activo. Pero los que están en servicio activo son los que van siguiendo el rumbo de aquellos que estamos en el servicio pasivo, que si es que ellos son excelentes y muy buenos, y así son, y yo lo ratifico porque la mejor institución del país son las Fuerzas Armadas, con el respeto de otras instituciones, eso lo dice la sociedad, es producto de aquellos que ya estamos vistiendo de paisano y que les formamos, y que les inculcamos principios, valores, patriotismo, lealtad, pero no puede ser posible que hoy se nos dice públicamente que somos lo máximo de todo el mundo y no se nos pague lo que no pedimos, nada más lo que nos corresponde. No es que estamos pidiendo millones de plata, estamos pidiendo lo que nos corresponde por lo que aportamos. Recordemos, Miguel, que hemos aportado el 26% de nuestro sueldo cuando estábamos en servicio activo. En mi caso, en 37 años. En el caso de otras personas, 30, 32, 28, 25 años. No estamos pidiendo dádivas, no estamos pidiendo caridad. Estamos exigiendo nuestro derecho, ya que tú me lo has puesto en este momento en la mesa para conversarlo. Por eso yo creo que el presidente de la República debe estar muy preocupado para buscar los recursos que le ha pedido el ministro de Defensa para poder pagar a los militares. Y ahí vuelvo a pedirle al señor presidente, máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, que en un momento determinado pues él puede cambiar la cúpula, como máxima autoridad tiene que velar por activos y pasivos. Está poniendo ex militares en las gobernaciones.
Pero si esos exmilitares que están nombrándose de gobernadores no han cobrado la pensión, y vuelvo a repetir, Miguel, creo que el 100% vivimos de lo que cobramos de la pensión. Hay una gran preocupación. Entonces, sí, el Consejo Directivo tiene que exigir, el Ministro de Defensa tiene que exigir, pero esta es responsabilidad directa del Presidente de la República, que con su Ministro de Finanzas tiene que, como buen padre, repartir los pocos o muchos recursos a todos sus hijos, si lo podemos poner como un ejemplo, Miguel, y en este caso el servicio pasivo. Somos vulnerables. La Constitución determina que hay prioridad para las personas vulnerables. Todos, creo que tenemos más de 50 años y muchos tenemos más, y ya estamos en la tercera edad, Miguel. Muchas gracias al general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad, por atender estas preocupaciones ciudadanas sobre la inseguridad y también lo que está sucediendo con el ISPA, el Seguro Social de Fuerzas Armadas. Muy amable, general Bravo. Muchas gracias, Miguel. Como siempre, esto es un problema de larga data, la violencia. Tenemos que, como sociedad, poner un gran consenso para que todos aportemos, para que haya una política clara desde la presidencia y con los órganos ejecutores se los pelee, pero tenemos que formar una cultura de paz para llegar a una seguridad integral. Está en peligro la democracia, Miguel. Un buen día. Muchísimas gracias. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar con el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador, columnista del Universo, doctor Miguel Molina Díaz, precisamente sobre la justicia y la formación de abogados en el Ecuador. Él publicó un artículo muy sugestivo, Juristas versus Tinterillos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel